Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a nuestra reunión dominical de Cristo en nuestra familia. Como cada semana le damos gracias a Dios por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias a Dios por disponer nuestra mente, nuestro corazón, con la única intención de ir a su palabra y orando para que el Señor, a través de su palabra, nos hable, responda a preguntas nuestras, que nos siga afirmando en la fe, que nos siga mostrando el camino que debemos de seguir. En un mundo tan convulso, en un mundo que ciertamente está cambiando constantemente, en un cambio que no necesariamente de primera instancia podemos comprender o entender. Y resulta interesante, cuando uno va a la Biblia, saber que todas estas cosas están consideradas dentro de la palabra del Señor. Alguien diría, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y esto puede observarlo uno, entenderlo uno, comprenderlo, cuando el Espíritu del Señor nos revela su palabra y nos da comprensión de su palabra. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Le damos gracias al Señor porque somos testigos de que el Señor nos sigue formando, nos sigue forjando. Dice su palabra que hasta que alcancemos la altura del varón perfecto, llamado Jesucristo. Le damos gracias al Señor esperando que la mayor parte de ustedes se encuentren bien. Le damos gracias al Señor pidiéndole al Señor que en la medida que también cada uno de nosotros lo permita, estemos siendo transformados a través de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque nos fortalece en el día a día, en las distintas pruebas por las cuales tenemos que transitar. Le damos gracias a Dios porque también Él nos muestra que a través de cada prueba, una vez que ésta ha pasado, una vez que hemos logrado superarla, nosotros podemos ver que detrás de ello había una intención y un propósito del cielo, el formarnos, el modelarnos cada vez a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice que todos aquellos que han recibido al Hijo hoy son llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que si hijos de Dios pertenecemos a la familia celestial, y quiero subrayar esto porque es sumamente importante, pertenecemos a la familia celestial. Es tiempo presente, no habla de un tiempo futuro. Todos aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, son llamados hijos de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Para nosotros, una vez que nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y ese sello dice que somos pertenencia de la familia celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que también que si pertenecemos a la familia celestial, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Coheredero significa que también
somos agraciados con las recompensas que Dios tiene para nosotros, aún aquí en esta vida, particularmente para la vida eterna. Le damos gracias al Señor, y le pedimos que esta mañana el Señor derrame de su Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de su palabra, y que su palabra venga a nosotros y haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Aquel que necesite consuelo sea consolado. Aquel que necesite ser animado, alientado, sea animado y alientado. Aquel que esté requiriendo de sanidad física, el Señor le otorgue esta bendición. Aquel que necesite un remanso de paz para su alma, lo halle en la palabra del Señor. Aquel que tiene que tomar decisiones, que la palabra del Señor obre en sus vidas para que ustedes tomen las decisiones correctas en tiempo y forma, para que cuando usted obtenga la respuesta, ninguna duda tenga de que es la respuesta que Dios ha enviado a sus vidas. Le damos gracias al Señor. Dependiendo la edad que usted tenga, si es un joven, sabemos que sus necesidades son distintas a las de un padre, a las de un adulto, a las de un abuelo, a las de un anciano. Pero todos tenemos necesidades, distintas necesidades, y le pedimos a Dios que nos haga ser empáticos y que no pensemos solamente en nosotros, sino pensemos en los demás. Cuando nuestro Señor envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pensando en nosotros. Ciertamente pensó en el Hijo. Ciertamente el Señor sabía que el Hijo tenía que ofrecer un sacrificio por amor a nosotros. Ese sacrificio implicaba su vida terrenal, su vida humana. Pero en el plan celestial, eso significó la victoria espiritual sobre un mundo de maldad que se levanta y quiere avanzar en contra del reino de Dios. Entendemos espiritualmente que esto no es posible y que ese mundo espiritual que está en contra del reino de Dios está derrotado. Y un día será completamente derrotado. Ya no será parcialmente derrotado. Será totalmente derrotado. Y seremos partícipes de esa victoria. La palabra del Señor dice que Él mismo estará con nosotros, reinando y gobernando. Demos pues gracias al Señor por todas estas preciosas promesas y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para comprenderlas. A veces no podemos entenderlas completamente, no podemos entenderlas, y eso lo sé porque en su momento yo no las entendía. Pero Dios en su infinita misericordia nos permite comprender las cosas que solamente pueden entenderse a través de su palabra. Durante estos últimos días estuve reflexionando en un pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento, y que es una de las cartas del apóstol Juan. Específicamente es la primera carta de Juan, y que engloba 5 capítulos. Dice el capítulo 1 de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y este mensaje que hemos escuchado de él, se los anunciamos a ustedes. Y ese mensaje, déjeme decirle que está tan vigente el día de hoy. Está vigente el día de hoy. Señor, envía tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo.
para que podamos comprenderlo y que esto, Señor, siga marcando nuestro camino. Este es el mensaje. Este es el mensaje que tenemos que anunciarles. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y si estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:8 sigue diciendo: si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, por consecuencia, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, quizás esto les suene familiar. A mí me suena familiar. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Con base a esto, tenemos una proclamación para nosotros, para el día de hoy y el resto de la semana. Padre, tú eres luz. Tú eres luz. Y no hay tinieblas en ti. Y hoy decido, Señor, andar en tu luz, andar en la verdad y no en el engaño. Hoy vengo delante de ti para reconocer mis faltas, para reconocer mi pecado. Entendiendo, como dice el salmista, contra ti, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Pero tú eres fiel y justo para perdonarme si hoy me arrepiento. Y no solamente eres justo y fiel para perdonarme si hoy me arrepiento, sino que tú me limpias con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Confesaré mis pecados delante de ti, aun los que me son ocultos, y yo sé que tú me perdonas. Renuncio, hoy renuncio a todo ídolo, a toda mentira, a todo lo que ocupe un lugar entre tú y yo. Quiero vivir en tu verdad.
Quiero vivir en comunión contigo. Guárdame en tu luz y santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el reconocimiento, por siempre y para siempre. Recordando que hablamos de pecado y qué cosa es el pecado, y encontramos que hay muchas definiciones. Debo confesarles que yo mismo no entendía de manera completa qué cosa es un pecado. También depende de nuestra edad. Cuando era más joven pensaba que fumar un cigarro era un pecado, que tomarme una cerveza era un pecado, que hacer cosas a escondidas de mi familia era un pecado. Decir mentiras pequeñas, decían, bueno, pero es una mentira pequeña y por lo tanto a lo mejor no es un pecado. ¿Qué es un pecado? Me gustaría dejar este punto como primera reflexión para todos y cada uno de ustedes. Si uno va al diccionario como tal y busca qué es el pecado, va a encontrar una serie de definiciones, y una de ellas, de manera muy general, pecado lo traducen como errar en el blanco. Y cuando yo escuchaba esta definición, pues no entendía mucho tampoco qué era errar en el blanco. Pecado es todo lo que yo hago en mi vida que sé que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquí se abre también un abanico de posibilidades, porque el compromiso nuestro es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo correcto delante de Dios? ¿Qué es lo bueno delante de Dios? ¿Qué es lo justo delante de Dios? ¿Qué es lo verdadero delante de Dios? En el pasaje que acabamos de leer, dice que Dios es luz y el andar en tinieblas es andar fuera de la luz, es andar fuera de la voluntad del Padre. Y el estar fuera de la voluntad del Padre significa romper la comunión con el Padre. Romper la comunión con Dios. En sentido muy sencillo, son las malas acciones del ser humano. Y aquí entraría un concepto muy grande de cuáles son las malas acciones. Me gustaría señalar que la primera es todo lo que vaya en contra de la soberanía de Dios, del respeto hacia Dios, que vaya en contra de la verdad de Dios. Eso es pecado. Y puede que me dé cuenta o que no me dé cuenta. La palabra de Dios dice que pecado es no reconocer a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que todas las cosas que hacemos en nuestra vida depende de nosotros y de nadie más. Un concepto tremendamente arraigado. Yo estaba personalmente ahí y pensaba que todo lo que hacía en mi vida era gracias a mi esfuerzo. Era gracias a que me había disciplinado. Era gracias a mi voluntad.
y al hacerlo demeritaba el esfuerzo y la buena voluntad de muchas personas que estaban a mi alrededor para impulsarme, para apoyarme, para contribuir en algo. Pero cuando solamente pensamos en nosotros, estamos tan absortos en nuestra propia dimensión, en nuestra propia personalidad, que no nos permite estar conscientes, conforme a lo que la palabra dice, que si vivimos es porque Dios quiere, y si morimos es porque Dios quiere. Y si es porque Dios quiere, entonces nada depende de nosotros. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer, que Él es el que está trabajando en nosotros. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo da un concepto que dice, y esta es la voluntad de Dios. Él está hablando en primera persona. Y dice que no pierda nada de lo que Dios me ha dado. Que no pierda nada. ¿Y qué cosa le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo? Le dio la responsabilidad del ser humano. Y Jesús dice, la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. En otras palabras, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que usted se pierda, que su familia se pierda. Dios no quiere que una nación completa se pierda. Entonces, ¿qué quiere? Que vengan a la luz del entendimiento, que vengan a la luz del conocimiento. Esa es la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan dice, y esta es la voluntad de Dios, que conozcan al Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcamos a Él, que conozcamos al Dios de la gloria, al Dios suficiente, al Dios que conformó todas las cosas como las percibimos a través de nuestros sentidos, y que sepamos que es Él. Y cuando yo pueda reconocer que es Él, yo pueda rendirme ante Él, yo pueda doblar mis rodillas ante Él, yo pueda levantar mis manos hacia Él para darle las gracias permanentemente, porque nada nos pertenece, nada. Si fuéramos demasiado simplistas, diríamos que mi cerebro es mío, el corazón es mío, mis intestinos son míos, estas manos son mías, mis pies son míos. Pero estrictamente hablando, Dios me formó. Y si alguien forma algo, ese alguien tiene un sentido de pertenencia sobre ese algo. Entonces no le pertenece al algo por sí mismo. Le pertenece al Creador, le pertenece a quien lo formó. Si nosotros lográramos entender que le pertenecemos a Dios y que Dios nos llama para ser sus hijos y pertenecer a su familia, empezaríamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. La primera carta de Juan empieza de una manera muy hermosa. Voy a tratar de sintetizar esta carta. Sé que no es fácil porque prácticamente cada pasaje implicaría todo un estudio y todo un tiempo. Yo señalé algunos aspectos importantes. Primero, Juan empieza diciendo en esta carta, está dirigiéndose a sus hermanos en la fe y les está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto nosotros con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palpamos con nuestras manos tocante al verbo de la vida, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles vieron a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Los apóstoles, estoy hablando de los 12 apóstoles, escucharon de primera mano a nuestro Señor Jesucristo.
Los apóstoles convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron testigos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo el tiempo que convivió con ellos. Y eso es lo que está diciendo. Lo que les hemos dicho desde un principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto desde un principio, lo que hemos contemplado y fuimos testigos tocante al verbo de la vida, es porque nosotros fuimos testigos de la vida manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que testificamos delante de ustedes. De hecho, Pedro va más allá y dice, testificamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Yo no sé para nosotros expresar esta forma de decir Jesucristo es el Hijo de Dios si realmente tenga algún impacto en nosotros. Si realmente logre conmoverme. Si realmente logre estremecer mis emociones para decir Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y habitó entre nosotros. Y en un momento nosotros le tuvimos como desechado. Así empieza la carta de Juan. Y dice, de esto que hemos visto, ahora les testificamos a todos ustedes. Y no solo les testificamos, sino que les anunciamos la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo, su Hijo. Esta es la vida eterna. Y esto me responde cuando a veces escucho, bueno, ¿y qué es la vida eterna? ¿Se ha preguntado usted? ¿Te has preguntado qué es la vida eterna? ¿Has pensado qué es la vida eterna? ¿Has pensado cómo estarás ahí? ¿Cómo es? Pues lo podemos pensar, pero realmente nos quedamos tan cortos. La vida eterna implica a nuestro Señor Jesucristo como Rey conviviendo con nosotros de manera personal, de manera estrecha. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Y dice que estaremos conociendo a Dios día a día. Eso será la vida eterna. En otras palabras, nunca alcanzaremos a conocer a Dios totalmente. El único que lo conoce totalmente es el Hijo, el cual es un reflejo de la gloria del Padre. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto les anunciamos a ustedes hoy, para que también entre todos aquellos que lo han creído tengamos comunión unos con otros. Es decir, tengamos el mismo sentir, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de que una vez que yo lo he reconocido, ahora yo también soy un hijo de Dios. Continúa la carta diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas las escribimos y las compartimos con ustedes para que sean partícipes de este gozo que sentimos al expresarlo, al haberlo experimentado. Si no lo experimentamos, no podemos entenderlo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de hablarle a algunos que estaban congregados con Él, y de la manera en que les habló, algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Dura es esta palabra. Sí, para el hombre la verdad es dura, porque va fuera de sus emociones, fuera de sus expectativas, fuera de lo que nosotros mismos queremos.
sobre todo cuando está fuera de la voluntad del Padre. Y Pedro dice algo tremendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo escucha y dice, dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? Nuestro Señor Jesucristo se voltea con sus discípulos y les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? En otras palabras, ¿a ustedes también les parece una palabra dura? ¿A ustedes también les parece una palabra difícil? Hoy diríamos exactamente lo mismo. ¿Acaso a las personas que nos rodea les parece difícil escuchar la palabra de Dios? ¿Les parece complicado escuchar la palabra de Dios? ¿Les parece complicado escuchar de un personaje llamado Jesucristo y de su Padre? Y la pregunta que hace el Señor es exactamente la misma. Si les parece tan dura, entonces simplemente quieren seguir su camino y olvidarse. Quieren irse. Pero aquí hay algo tremendo que dice Pedro, con lo cual podemos quizás identificarnos, no sé si algunos o muchos, cuando Pedro dice, Señor, Señor. Y ahora que yo empiezo a conocer la palabra, ahora que yo puedo experimentar la palabra, ahora que se ha revelado nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, ¿a dónde iría hoy? Yo le pregunto a ustedes, que muchos han experimentado cosas hermosas y preciosas, ¿a dónde irían hoy si se olvidaran de nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde irían hoy? Y continúa Pedro diciendo, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Creo que esa es la exhortación para nosotros en el día a día. Recordar que hemos escuchado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que hemos escuchado que Jesucristo es el camino. Que hemos escuchado y estamos siendo testigos de que Jesucristo es la verdad, la única verdad, y no tiene que ver nada con la verdad del mundo, cualesquiera que ésta sea. Y que Jesucristo es la vida eterna. Continúa diciendo la carta de Juan, y este es el mensaje, y esto es lo que les anunciamos. Dios es luz, y no hay tinieblas en Dios. Y si andamos en tinieblas, entonces llevamos una vida de mentira. Entonces no practicamos la verdad. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan 1:6. Pero si andamos en luz, entonces andamos en comunión unos con otros. Y si andamos en comunión, y si andamos en la luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, nos limpia el día de hoy, porque caminamos e infringimos la voluntad de Dios permanentemente, consciente o inconscientemente, pero hoy puedo ir delante de Dios para decir, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Y la respuesta es, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Continúa diciendo la carta de Juan, y si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es justo para perdonarnos, y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos que conocemos
a Dios. Juan sigue diciendo, yo les escribo estas cosas para que no pequen, para que lleven una vida conforme a la voluntad de Dios. Y si alguno pecare, no se preocupe, porque abogado tenemos delante del Padre, se llama Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros conocemos al Hijo. Si guardamos sus mandamientos. Y aquí empieza un punto importante. Si guardamos los mandamientos de Dios. Jesucristo dice, y en esto se cumple toda la ley. El primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu mente, no con una parte. No con una parte que está pensando en las cosas del mundo, en los distractores, en la computadora, en el celular, en las películas, en las cosas que me producen satisfacción humana. Dice, lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios debiera ser lo primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debiéramos de vivir bajo un punto en el que podríamos decir, esto es agradable para Dios, esto glorifica a Dios, esto que yo hago en mi vida realmente muestra el respeto y el temor que tengo que tener hacia Dios. Quizás no nos lo preguntamos a menudo. Y si cuando por alguna razón nos lo llegamos a preguntar y nosotros entendemos en la respuesta que lo que hacemos no le agrada a Dios, entonces ¿por qué lo hacemos? Pablo nos da una respuesta cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Pablo dice, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? Que debiendo hacer lo que tengo que hacer no hago, y hago lo que yo no quiero hacer. Miserable de mí. Pero Dios nos anima y nos exhorta para hacer su voluntad. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No habrá nada que se interponga entre yo y ustedes. Y el segundo mandamiento no es menos que este: amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Y aquí viene un punto de tremenda consideración. ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis vecinos? ¿Mis amigos? ¿Mis enemigos son mi prójimo? Sí, son tu prójimo. Aquellos que se levantan para señalarte son tu prójimo, sí, son tu prójimo. Aquellos que te apuntan con el dedo para señalar tus faltas son tu prójimo, sí, son tu prójimo. Aquellos que buscan tu mal son tu prójimo, sí, son tu prójimo. Y Dios dice que los amemos. Y debo confesar que para todos es un reto. El hecho de que yo lo exprese no quiere decir que yo no tengo mis luchas. Estas 2 últimas semanas fueron un motivo de lucha constante en ese sentido. De saber que tenía que doblegar mi orgullo. Y de saber que tenía que inclinar mi cabeza y considerar las cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor. Y no es fácil. No es fácil. Continúa diciendo la carta de Juan, y el que no guarda los mandamientos es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la carta de Juan. Pero el que guarda la palabra de Dios, y aquí tenemos algo importante, ¿qué palabra va a guardar usted? ¿La que quizás esté escuchando ahorita? ¿Por un instante y el resto de la semana no?
El que guarda mi palabra, dice. ¿Cuál palabra? Fundamentalmente la que está escrita. El que guarda mi palabra. Y no puedo guardar la palabra si no voy a la palabra, si no leo la palabra, si no busco comprender la palabra, si no atesoro la palabra, si no medito en la palabra, si no reflexiono en la palabra permanentemente, de mañana, de tarde y de noche. Alguien diría, pero tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, tengo que estudiar, tengo algunas distracciones, ni modo que esté todo el día en la palabra. Hay una exhortación permanentemente. Usted lee un versículo y puede estar reflexionando y meditando en el resto del día sobre ese versículo. Se va a sorprender de lo que empieza a ocurrir en su vida. Pero de esto habla el que guarda mi palabra. El que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que está en la palabra de Dios debe andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura dice que anduvo haciendo bienes por todos lados, permanentemente, mostrando mansedumbre, humildad, mostrando misericordia, mostrando compasión permanentemente. Primera de Juan 2:7 dice, no les estoy dando algo nuevo, no les estoy diciendo algo que no sepan, sino el mandamiento que ustedes han escuchado desde un principio. Y este mandamiento que ustedes han escuchado desde un principio, este mandamiento antiguo, es la palabra que han oído desde el principio. Que Dios es Dios, que no hay otro Dios como Él, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, que Dios es luz. Y luego dice algo muy importante, Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz, hay gente que distorsiona lo que es el verdadero amor y lo convierten en una perversión y dicen que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar en detalles, pero dice Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz, el que dice que camina en la luz, el que dice que escudriña la palabra, que guarda la palabra, que habla de la palabra. Y note lo que dice, y aborrece a su hermano, ese hombre está en tinieblas. Y si está en tinieblas, no hay luz y no hay verdad en él. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz, y en el tal no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y aquí habría que buscar qué significa aborrecer a nuestros hermanos. Y el término es muy amplio. Cuando señalamos a los demás para ver sus defectos, sus errores, cuando hablamos de lo que están haciendo y que a nuestra perspectiva está equivocado y está erróneo, estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Sorpréndase. Y el amor de Dios no está en usted. Cuando establece un juicio sobre su hermano, cuando usted lo llama tonto o inútil, o algunas otras expresiones que parecieran más severas, entonces nosotros aborrecemos a nuestros hermanos. Y si aborrecemos a nuestros hermanos, el amor de Dios no está
en nosotros y andamos en tinieblas, y la luz no ha venido a nuestra vida. Y si andamos en tinieblas, ¿qué ocurre? Perdemos el camino. No identificamos el camino. No sabemos a dónde vamos. ¿Y por qué no sabemos a dónde vamos? Porque no vemos, porque estamos en tinieblas. Estamos ciegos. Aunque aparentemente con nuestros ojos naturales podemos ver, con nuestros ojos espirituales estamos ciegos. Y Juan exhorta y dice, pero yo les escribo a ustedes para exhortarlos, porque sus pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo, les escribo a ustedes, padres, les escribo a ustedes, hijos, les escribo a ustedes, a los hombres que son fuertes, para recordarles y decirles que si la palabra de Dios permanece en ustedes, entonces ustedes han vencido al enemigo. Entonces ustedes están siendo victoriosos en esa batalla que no es que no es una lucha contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y si ustedes se mantienen en la palabra, si la palabra está en ustedes y además hay un reflejo de esa palabra, entonces ustedes han vencido al enemigo. El enemigo está ahí permanentemente acechándonos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua y recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y estando en el desierto, el enemigo, Satanás, el diablo, vino a tentarlo. ¿Y con qué lo tentó? Con la palabra. Con la palabra. Y si usted no conoce la palabra, va a ser engañado fácilmente. Va a ser presa de mentes perversas, de hombres perversos que van a tratar de desviarlo. Pero si usted conoce la palabra, usted podrá resistir mejor y Dios le ayudará, Dios le llevará hacia el camino correcto, Dios le llevará hacia la victoria. Y luego viene una exhortación muy tremenda, 1 de Juan 2:15, dice, no amen las cosas del mundo. Está hablando primero del amor, que debemos amar todas las cosas. Pero luego dice, no amen las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y a qué se refiere? Y nos da una respuesta a 1 de Juan 2:16. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Y dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no vienen del Padre, vienen del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice, en el mundo tendrán aflicciones. El mundo los va a atacar. Ahora está hablando de los que han recibido la palabra. Pero no teman, porque yo estaré con ustedes. Y ustedes vencerán al enemigo. Recuerden que las cosas del mundo pasan, no son eternas, son temporales, son pasajeras, cualesquiera que éstas sean. Y luego nos da una exhortación. Pero el que hace la voluntad del Padre, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Permanece
para siempre. Continúa diciendo la primera carta de Juan en el capítulo 3. Dios quiere que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando seamos hijos de Dios, Juan dice, cuando sean llamados hijos de Dios, el mundo no los va a conocer. De hecho, el mundo los va a aborrecer. Porque el mundo no conoce a Dios y no pueden entender cuando alguien habla de Dios. Seguramente a ustedes les ha tocado experimentarlo. Cuando usted empieza a leer la Biblia, cuando usted empieza a congregarse, cuando usted empieza a hablar de la palabra de Dios, le empiezan a señalar y lo empiezan a segregar. Creo que coloquialmente en México les llaman aleluyas, entre otras cosas. Pero Juan sigue exhortando y diciendo, pero amados, no se preocupen, porque ahora somos hijos de Dios. Y eso debe de ser algo extraordinario. En que aún el mundo los llame así, hijos de Dios. Aunque permanezcan en esta tierra, aunque todavía no se manifieste lo que habrá de manifestarse. ¿Qué habrá de manifestarse? Que un día seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo de gloria para reinar con Él por siempre y para siempre. Y lo veremos tal como es. Y todo el que se mantiene en la palabra de Dios, todo el que reconoce que es un hijo de Dios y da testimonio de que es un hijo de Dios a través de sus obras, a través de sus actitudes, a través de la manera en que habla, que se expresa, que se relaciona, el que permanece, no peca. Pero todo aquel que peca es porque no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado pertenece al diablo. Nuestro Señor Jesucristo llamó así a los fariseos de su tiempo. Vuestro padre es el diablo y las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer permanentemente porque no podían entender lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta fracción de la carta termina diciendo, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, si no es hijo de Dios, entonces, ¿de quién es? En la siguiente parte de la carta dice, este es el mensaje. Como Juan queriendo recapitular y decir, el mensaje es este. Les estoy diciendo todas estas cosas, pero el mensaje esencial es este, que nos amemos unos a otros. ¿Y cuál es el verdadero amor? Nuestro Señor Jesucristo les dice, y este es el amor, en que yo pueda dar mi vida por ustedes. Ese es el verdadero amor, esa es la esencia del amor. Un amor que no es jactancioso, un amor que no espera lo suyo. Un amor que puede llegar al sacrificio. Un amor en el cual usted puede ponerse en los zapatos de los demás para comprender, para entender, para ayudar.
Esto es lo que dice, que nos amemos unos a otros, que veamos unos por otros en las necesidades y no solamente esté pensando en mí, en mí, en mí, en el yo. Luego señala a Caín. Dice que Caín era del maligno. Y como Caín era del maligno, mató a su hermano, mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Juan expone una respuesta y dice, porque sus obras eran malas y las obras de Abel eran justas. El mundo no va a tolerar que ustedes hagan cosas correctas, que los hijos de Dios se mantengan en la verdad, que los hijos de Dios se mantengan en la luz. El mundo, aquellos que no conocen a Dios, no lo va a tolerar y se van a levantar ferozmente en contra de los hijos de la luz. Pero Jesús dice, no teman porque yo voy a estar con ustedes. Aquellos que son capaces de reflejar el amor de Dios han pasado de muerte a vida. Y eso se manifiesta porque han amado a sus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Espero que no sea una sentencia, pero está diciendo mucho. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y continúa diciendo, y sabéis que ningún homicida tendrá la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor. Que Jesucristo puso su vida por nosotros. Y que por lo tanto también nosotros debiésemos poner nuestra vida por los hermanos. Sé que esto es un reto muy grande para el que quizás no estamos preparados. El que tiene bienes en este mundo y ve a sus hermanos en necesidad y cierra contra ellos su corazón y su mano y restringe. He escuchado esto aún en círculos, vamos a llamarlos religiosos, diciendo, ¿por qué le voy a dar? Mi trabajo me ha costado. Y además yo no veo que se esfuerce, que haga nada. Y aquí dice que si nosotros tenemos bienes en este mundo y vemos a nuestros hermanos en necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿cómo puede el amor de Dios morar en nosotros? Por lo tanto, continúa Juan diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con nuestras acciones, sino con hechos, sino con la verdad. Amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. El que guarda los mandamientos de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y aquí recuerde que hay una expresión en donde dice que la obra no depende de nosotros. La obra es del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos va a fortalecer y nos va a ayudar en el proceso del día a día. Todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y aquí está nuevamente. Este es el amor de Dios. ¿Cuál? Guarda sus mandamientos.
guarda sus mandamientos, reflexiona en lo que Dios estableció, medita, analiza y llévalo a la práctica. Los mandamientos de Dios no son gravosos, y el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo vino y entregó su vida por nosotros. Que Jesucristo vino y derramó su sangre por nosotros. Que Jesucristo vino y entregó su vida en un madero, en una cruz, por amor nuestro. Y no solo eso, sino que murió y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Uno se preguntaría, ¿y ahí está nada más simplemente? No, dice que se encuentra intercediendo de día y de noche por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se dirige al apóstol Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero no temas, no temas. Y este mensaje es para nosotros hoy. No teman. ¿Y por qué no debo temer? Y nuestro Señor Jesucristo le dice: porque yo he estado intercediendo por ti de día y de noche para que tu fe no falte. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu exhortación, Señor. Gracias por recordarnos que aquel que se considera tu hijo, aquel que se considera hijo de Dios, no puede andar en tinieblas, sino que debe andar en luz y debe hacer las obras de la luz. Tu palabra dice que debe hacerlo en la luz para que los demás vean y que su vida sea testimonio de lo que tú has hecho en la vida de esta persona precisamente. Señor, tu palabra dice que la luz no se puede apagar, no se puede esconder, no se puede ocultar, y que donde hay luz, la oscuridad, las tinieblas tienen que disiparse. Padre, hoy necesitamos más que nunca que tu luz prevalezca, permanezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, y que las tinieblas del mal sean disipadas, Señor. Levántanos, Padre. Levántanos conforme a tu palabra. Crea en nosotros el deseo, Padre, de poder buscarte y de atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, porque sabemos que tu palabra vendrá y hará en nosotros lo que tú deseas que haga, y que sea transformar nuestras mentes y nuestros corazones para reconocerte a ti, para hacer tu voluntad, para declarar que tú eres Dios y que no hay otro Dios en nuestras vidas, y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que hoy yo no tendría dónde ir, Señor, porque solamente Él tiene palabras de vida para nosotros. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día, y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.